Bueno, aquí estamos, seguimos en plantación de iglesias, la materia ya llegando a fin de año de esta manera a través de nuestra plataforma de la Iglesia Manto de Elías, ¿sí? Estamos viendo esta materia del Instituto IET en nuestro centro 926 de aquí, de Mar del Tuyú, es la lección número 2. El tema 1 habla de el llamado, ¿sí? Estamos viendo la visión de plantar iglesias, de abrir aquellos lugares que Dios pone en los corazones del siervo para que otros puedan expandirse y conocer la palabra del Señor. Llamados por Dios. No hay privilegio más hermoso y honor más grande que ser llamados por Dios al ministerio. Nadie paga mejor que Dios, es ese llamado, y Dios nos puede llamar de distintas maneras, ¿sí? Yo voy a tratar de ser sujeta al material del libro. Sinceramente es una materia para expandirse y explayarse y poder hablar horas y horas, porque uno lo vivió, uno tuvo ese llamado, pero sabemos que debemos ser respetuosos del material para poder aún manejarnos dentro del orden del libro, ¿no? Y el autor del libro habla de que hay distintos tipos de llamado, y es una realidad. Hay aquellos que han sido llamados por el gran llamado, ¿sí? Algo sobrenatural, se les ha aparecido un ángel, han tenido una visión, el ejemplo de Moisés en la zarza cuando Dios lo llamó, el ejemplo de Gedeón, que Dios envió su ángel para que Gedeón entendiera cuál era su llamado de rescatar al pueblo. Entonces, tenemos el gran llamado, ¿sí? Como lo denomina el autor del libro, el que es sobrenatural. Después tenemos el llamado especial, es aquel que viene de parte de Dios, y Dios usa a un siervo, a un profeta, a un pastor, a un evangelista, a otra persona, como pasó con Saúl, como pasó con David, que fueron ungidos por Samuel. Dios envió al profeta a Samuel para ministrarles y para ungirlos tanto a Saúl como a David, ¿sí? En la época de los jueces. Después está el llamado simple, es ese llamado que sentís desde adentro, es esa experiencia personal que en tu corazón nace ese llamado de parte de Dios de dedicarte al ministerio. Esta pasión viene de adentro de tu corazón y fue implantada por el Señor, ¿sí? Podemos leerlo en 1 de Timoteo 3:1, y qué importante es entender que no es cuestión de abrir un kiosco. Una nueva iglesia se abre con una confirmación de parte de Dios a través del Espíritu Santo, un sentir en tu corazón, y cuando uno arranca hay un montón de señales que se van dando que te muestran que no son caprichos, sino que es voluntad del Padre. Es importante no moverse por emoción, no moverse por el que dirán, no moverse porque el otro lo hizo, entonces yo lo hago, sino entender que hay que estar seguros del llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que no haya fracasos, para que Dios pueda acompañarte, porque si Él te envió, Él te va a respaldar. El tema 2 habla como título Ministerio Apostólico. Qué tema complicado, ¿sí? Donde hay gente que habla de que no cree en el ministerio de los apóstoles, ¿no? Y tantos títulos. Los títulos, hermano, tenemos que entender que Jesús caminó sanando a los enfermos, libertando a los cautivos y avisando y mencionando que el reino de los cielos se había acercado, sin decir tanto título y tanta chapa, profeta, pastor, maestro y evangelista, aunque en él estaban todos los ministerios, ¿sí? Si vemos en el Nuevo Testamento el ministerio apostólico, normalmente lo arrancan con el apóstol Pablo, ¿sí? Y según lo podemos ver, es aquel que se dedicaba a plantar iglesias y al cabo de un tiempo dejaba un encargado y otro se encargaba de pastorearla. Y a partir de esa explicación que se ve en el libro en los Nuevo Testamento, es como que se encasilló el concepto del apóstol. El apóstol es aquel que va abriendo iglesias y luego deja a alguien para encargarse de pastorearla. Y no es estrictamente así, porque si nosotros vemos, sí, el término apóstol a lo largo el apostolado a lo largo de la palabra de Dios, entendámoslo como función, como tarea. No lo puedo usar a la ligera, porque nos fijamos y hay 7 veces que se usa la palabra apóstoles antes del ministerio de abrir las iglesias.
cuando estaban los discípulos, aún sin ser pastores, ni haber congregaciones, ni tener pastores a su cargo. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 9:10, que dice que ellos regresaban y los apóstoles regresaban. Y ahí ya está la palabra apóstol. Entonces, como no era que apóstol es aquel que va abriendo iglesias de ciudad en ciudad y pone un pastor a cargo, en ese momento los discípulos no eran ni pastores, ni tenían congregaciones ni pastores a cargo, sino que la tarea, la función apostólica, entonces es la que hay que tener en clara. ¿Y cuál es esa función? ¿Cuál es la función importante del apóstol? Es aquel que va y coloca el fundamento, ¿sí? Por eso se habla del fundamento de los apóstoles. Ningún ministerio es más que otro. A veces decimos, uy, ya este es apóstol, está arriba de... Todos, Dios puso en el mismo nivel. El apóstol tiene su función, el maestro tiene su función, el evangelista tiene su función, el profeta tiene su función y el pastor la suya. Cada uno cumpliendo la función delegada por Dios, formamos los miembros que forman el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender que la tarea apostólica es poder llegar a aquellos lugares, ¿sí?, donde no llegó el evangelio o donde Dios nos manda, porque esa zona necesita que muchos se salven y ninguno se pierda. Entonces es llegar con la palabra de Dios a lugares nuevos. Y allí los otros ministerios, y el pastor, los maestros, edificarán la iglesia. Entonces la tarea fundamental de un apóstol es colocar el fundamento sobre el cual después los demás miembros edificarán la iglesia. Qué lindo y profundo está para hermanos, la verdad, hablar horas y horas y haber podido hacer un ida y vuelta, pero bueno, hermoso tiempo igual nos regala el Señor de manejarnos de esta manera. El tema 3 habla de paciencia y perseverancia. Santo Rey, un tema bastante complejo. Paciencia, esperar sin desesperar. Abraham, entre la promesa que tuvo del hijo y el cumplimiento pasaron 25 años. Moisés, 40 desde el llamado a su salida. David, 17 años desde que fue ungido hasta que fue rey. Mira si tuvieron paciencia. Saber esperar sin desesperar. Qué lindo para poner en un cuadrito. Debo tener la capacidad para soportar la espera. ¿Sí? Lo normal es paso a paso y llevando la obra nueva en el orden. Pacientemente esperé en Jehová. En cambio, perseverar es diferente. La paciencia es saber esperar sin desesperar, como te decía, y perseverar es algo más activo. ¿Sí? Es hacer, pero permanecer. Perseverar es, yo sigo. Mientras espero, sigo. No espero sentada que las almas vengan, a que el salón se arregle, no. Mientras va llevando su proceso de que la iglesia fluya y el barrio la conozca, debo perseverar, debo seguir, continuar, hacer, despacito, ir haciendo, ¿sí? Yo me anoté este ejemplo porque el autor del libro dice, alguien le preguntó a John Guichot en qué radicaba el gran crecimiento de su iglesia, una iglesia de miles y miles y miles. Y él le contestó, a un latinoamericano, ¿no?, de que nuestro problema, ¿sí?, es que cambiamos de métodos a cada rato y que ellos creen que un método necesita 10 años para saber si es o no eficaz. Para una mentalidad inmadura, la falta de resultados los lleva a cambiar de métodos. ¡Wow! ¡Qué tema! Es una realidad. Y es algo que también en América nos pasa, ¿no? Por lo menos lo podemos ver. En donde usamos una estrategia de evangelismo y muchas almas no se ganaron, dentro de 3 meses usamos otra, dentro de 3 meses y vamos cambiando estrategias. Y John Guichot dijo, la clave está en perseverar en lo que Dios te marcó y seguir en ese método. Él dice que hay que esperar 10 años para ver si es o no eficaz. ¡Wow! ¡Qué paciencia y perseverancia! ¿Cuántos de nosotros lo podríamos alcanzar? Mejor que no estás del otro lado para contestarme en el momento. Y el tema 4, la capacitación. Qué difícil es hoy con tanto internet y tanto Google poder realmente agarrar un libro, ¿sí? Un libro y más que nada la Biblia, ¿no? Y leer con paciencia y con tranquilidad. Apaga todo. Un consejo es apaga todo y lee la palabra. Lee la palabra, pero no en el celular. Busca tu Biblia, ¿sí? Sacá la tierra y lee la Biblia, el libro que Dios dejó. Te habla con una profundidad tremenda.
Es importante la lectura de la palabra. Dios dará la palabra al predicador, depende de la necesidad de su pueblo, ¿sí? Un horror que pasa y evítalo si está llamado al ministerio es leer solo la Biblia cuando tienes que preparar un sermón. Debe ser nuestro maná diario, ¿sí? Es bueno también leer otros libros cristianos, ¿sí? Porque nos hacen ver experiencias de otros ministerios, de otras personas que si la pudieron alcanzar nosotros también. Es bueno también leer un diario, una revista, alguna lectura secular, para saber cómo está el mundo, actualizar nuestra manera de predicar en los ejemplos a usar, ¿sí? Aún esto sirve para mejorar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Y el último tema de esta unidad 2 es el tema 5. Dos instituciones, la iglesia, la organización religiosa y la familia. Vinculados o desvinculados. Jesús le dijo a Pedro, mi iglesia. Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Tenemos que entender que no son nuestras, son de Dios. Dios nos encomienda una tarea a aquellos que Dios nos levanta como ministros y esa tarea es cuidar, edificar sus ovejas. Siempre es bueno estar unido a una iglesia madre, a un pastor principal o a una organización. Como siempre escuchamos, el llanero solitario solo existe en las películas, en la televisión. El que está, la experiencia y el correr de los años muestra que las iglesias aisladas, aquellos que se creyeron que solo se pueden manejar y que no se sujetan a nadie a la larga, han traído grandes y serios problemas, dentro y fuera del barrio. Estar sujeto bajo un fichero de culto, una persona jurídica, es lo correcto, ¿sí? Porque no solo es lo correcto a nivel espiritual, sino que también es lo correcto a nivel organizativo y como dice la palabra y como Jesús dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Cónyuge e hijos es el último punto de esta lección. Y hay que entender que cuando hay un llamado a pastorear, a abrir una nueva iglesia, se necesita un compromiso familiar. Hay que entender que el llamado tiene que va a afectar a toda la familia, ¿sí? Pero ojo, una obra que recién comienza lleva más tiempo y hay que ser sabio para no descuidar la casa, ni el ministerio, ni la familia, ni la esposa, ni el matrimonio, ni los hijos. A veces cuando los recursos son escasos y uno recién empieza a sacar cosas de casa, empieza a sacarle cosas al hijo y no todo, para cada uno, para una esposa, para un esposo, para un hijo, hay cosas de la casa que son algo sentimental y que eso de que me lo saquen porque lo necesita otro a veces hace que en vez de afianzarse en el ministerio, algunos de nuestros seres queridos se alejen y tomen como el ministerio como una carga, como un estorbo, como algo poco positivo. A veces cuando no se puede pagar un hotel y traes un pastor invitado, decís, bueno, la iglesia no tiene los recursos, lo meto en casa, le doy la habitación de mis hijos. Y ahí empezamos a mezclar las cosas y eso a la larga no es bueno. Ojo, la congregación no debe invadir nuestro hogar pastoral. Yo te lo digo por experiencia, ahora lo cuento por parte del material del libro. Esto hace que los hijos por ahí aún no quieran seguir el legado de los padres. Toda decisión que tomemos afecta a la familia. Yo te lo cuento por experiencia personal, en nuestros primeros años de pastorado junto a mi esposo, hemos tenido por ahí algunas decisiones no muy correctas de involucrar nuestro hogar al 100%, donde estaban las puertas abiertas las 24 horas y hasta aún hemos tenido problemas personales de salud, ¿sí? Hasta que aprendimos y entendimos que nuestro corazón tiene que estar para las almas, pero nuestro hogar tiene que ser resguardado, porque no es lo mismo el templo que nuestra casa, aunque seamos parte de la congregación. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la lección 2. Sí, hay muchísimo para escudriñar, una materia tremenda, hermosa de parte del Señor, con muchas vivencias y experiencias que uno va teniendo en estos 20 años, más los años que uno compartió viendo las vivencias y experiencias de nuestros pastores. Así que bueno, Dios les bendiga, les espero en el próximo video.